Alto. Antes de cerrar el video, respóndeme una simple pregunta. ¿Quién tentó a Jesús en el desierto? Si respondiste el diablo, tienes razón parcialmente. Pero, ¿y si te dijera que hay una identidad mucho más oscura y específica detrás de esta figura? ¿Y si te dijera que lo que ocurrió en ese desierto fue una guerra espiritual que cambió el destino de la humanidad para siempre? Mira, he estudiado teología durante años, he leído cientos de comentarios bíblicos, y lo que he descubierto sobre este enfrentamiento en el desierto sacudirá tus convicciones. Porque no estamos hablando de un encuentro casual, estamos hablando de un duelo cósmico entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión, entre la humildad y el orgullo. Y lo más impresionante, este enfrentamiento fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Jesús sabía que se enfrentaría a este enemigo. El Padre lo sabía. El Espíritu Santo lo guió allí. Era inevitable. Quédate hasta el final porque revelaré detalles que el 99% de los cristianos desconocen. Te mostraré quién era este personaje, cuáles fueron sus orígenes, cuál era su plan, y cómo Jesús desmanteló cada estrategia con precisión quirúrgica. Y si ya tienes curiosidad, comenta abajo. Quiero saber la verdad. Lo que descubrirás en este video no es una teoría de la conspiración. Es pura teología bíblica, es historia, es profunda revelación espiritual. Imaginen la escena. Jesús, tras 40 días de ayuno absoluto, en el silencio brutal del desierto. Sin agua, sin comida, sin refugio. El sol abrasador del día, el frío intenso de la noche. Y en ese momento de extrema vulnerabilidad física, surge una presencia. Una figura que no se presenta como un monstruo ni un demonio. Al contrario, es elocuente. Conoce las Escrituras mejor que muchos teólogos. Habla con autoridad y ofrece soluciones aparentemente lógicas a los problemas de Jesús. Este ser no aparece con cuernos ni tridente. No hay fuego ni azufre. Dialoga, argumenta, desafía. Y lo hace con tanta sutileza que, de no ser por la firmeza espiritual de Jesús, cualquiera de nosotros podría haber caído. Pero aquí está la pregunta que te dejará atónito. ¿Por qué el Espíritu Santo guió a Jesús a esta confrontación? ¿Por qué Dios permitió que su amado Hijo fuera tentado justo después de declarar públicamente: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia»? La respuesta revelará no solo quién fue el tentador, sino también cuál fue el plan de Dios desde el principio, y cómo esta victoria en el desierto lo cambió todo para la humanidad. Si quieres comprender el misterio más profundo de la tentación de Cristo, suscríbete al canal ahora, porque lo que sigue transformará tu comprensión espiritual. Y no olvides activar la campanita para no perderte ningún contenido impactante. El desierto, más que un lugar físico. El desierto en la Biblia nunca es solo un lugar físico. Es un símbolo poderoso, un escenario estratégico donde Dios actúa sobrenaturalmente. Es allí donde ocurren los encuentros más profundos, las revelaciones más impactantes y las transformaciones más radicales. Piénsenlo, fue en el desierto donde Moisés, huyendo de Egipto, se topó con la zarza ardiente. Allí, Dios se reveló como «Yo soy el que soy», y le encargó la mayor misión de liberación en la historia del Antiguo Testamento. Fue en el desierto donde Elías, huyendo de la ira de Jezabel, casi se dio por vencido. Pero también fue allí donde tuvo un encuentro revolucionario con Dios. No en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en el fuego, sino en una voz apacible y delicada que transformó por completo su perspectiva. Fue en el desierto donde el pueblo de Israel pasó 40 años formándose, probándose, purificándose y preparándose para la tierra prometida. Cada día en el desierto era una lección de dependencia de Dios, una oportunidad de crecimiento espiritual. El desierto representa el desapego total. No hay máscaras, ni artificios, ni lugar donde esconderse. Eres tú, Dios y tus decisiones. Por eso, el desierto es a la vez un lugar de extrema vulnerabilidad y de extremo poder espiritual. Cuando Jesús fue llevado al desierto, no fue por casualidad ni por impulso. El texto de Mateo 4 es muy claro. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense en el lenguaje. Él fue guiado. Esto significa que había un propósito, una estrategia, un plan divino en marcha.
El Espíritu Santo no protegía a Jesús de la tentación, sino que lo guiaba directamente hacia ella. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba demostrar, no a Dios, sino a toda la creación, que era verdaderamente el Hijo de Dios. Necesitaba demostrar que, a diferencia de Adán, no sucumbiría a la tentación. Jesús acababa de ser bautizado. Los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió como una paloma y la voz del Padre resonó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue una declaración pública, una presentación oficial del Mesías. Pero justo después viene el desierto. Y no es casualidad. Antes de comenzar su ministerio público, antes de obrar milagros, antes de enseñar a multitudes, Jesús necesitaba enfrentarse al enemigo cara a cara. Fue como si Dios dijera: antes de poder salvar al mundo, tienes que demostrar que realmente eres quien dije que eras. Tienes que demostrar que tu obediencia es inquebrantable, que tu fidelidad es incuestionable. El número 40 también es profundamente simbólico. En la Biblia, el 40 siempre representa un período de prueba, preparación y transformación. Llovió 40 días y 40 noches durante el diluvio. Israel pasó 40 años en el desierto. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb. Jesús, como el nuevo Israel, revive el camino del pueblo, pero esta vez sin caer, sin murmurar, sin rebelarse. Él es el Hijo obediente, el verdadero Cordero, el segundo Adán que no fallaría. Y el desierto se convierte en el escenario de la prueba definitiva. Es en este entorno hostil, donde no hay distracciones, donde no hay consuelo, donde la carne clama por alivio, donde aparece la figura más enigmática y peligrosa de toda la Escritura. El que se atrevió a tentar a Cristo en su momento de mayor vulnerabilidad física. El que creyó poder desviar al Salvador de la humanidad de su misión. El que subestimó el poder de la obediencia absoluta. Comenta abajo si alguna vez has pasado por un desierto en tu vida y cómo Dios te transformó a través de esa experiencia. La verdadera identidad del tentador. Para entender quién tentó realmente a Jesús en el desierto, necesitamos recorrer las Escrituras y comprender la evolución de esta figura oscura a lo largo de la historia bíblica. La palabra diablo proviene del griego diabolos, que significa calumniador o acusador. Es alguien que ataca la reputación, distorsiona la verdad y siembra duda y discordia. En hebreo se le llama Satanás, que significa adversario u oponente. Pero note algo fascinante. Más que simples nombres propios, estas palabras describen funciones espirituales. El diablo no es solo un individuo, es un rol, una posición, una actividad específica en el ámbito espiritual. Él es quien se opone sistemáticamente al plan de Dios, quien acusa a los hijos de Dios ante el trono celestial, quien engaña a las naciones, quien aparta los corazones de la verdad, quien distorsiona la palabra de Dios para confundir las mentes. A lo largo de las Escrituras, esta figura se define más, se personaliza más, se hace más específica. En Génesis 3 aparece como la serpiente, descrita como más astuta que cualquier bestia del campo. Allí, utiliza la estrategia que se convertiría en su sello distintivo: cuestionar la palabra de Dios. ¿Con qué Dios te ha dicho? Fue su primera pregunta a Eva. Y luego, no morirás. No atacó directamente. Sembró dudas. Sugirió interpretaciones alternativas. Ofreció perspectivas más ilustradas. En Job, presenciamos una escena impactante. Satanás se presenta ante Dios junto con sus hijos. Tiene acceso al trono celestial. Conversa con el Todopoderoso. Propone pruebas. Cuestiona la integridad de los siervos de Dios. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Pregunta. ¿No lo has rodeado de bienes por todas partes? Su estrategia es siempre la misma: insinuar que la fidelidad humana es egoísta, que la devoción es condicional. En el libro de Zacarías, capítulo 3, vemos a Satanás de pie a la diestra del sumo sacerdote Josué para oponérsele. Es literalmente un adversario legal, un acusador formal que presenta argumentos contra el pueblo de Dios. Pero es en Isaías 14 y Ezequiel 28 donde comenzamos a comprender el origen de esta figura.
Aunque estos textos se refieren directamente a reyes terrenales, el rey de Babilonia en Isaías y el rey de Tiro en Ezequiel, el lenguaje empleado trasciende por completo el ámbito humano. En Isaías 14, 12, 15 leemos: «¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a los lados del abismo». ¿Qué rey humano podría ser descrito como caído del cielo? ¿Qué monarca terrenal podría tener la ambición de ascender por encima de las estrellas de Dios? Este lenguaje claramente apunta a un ser que originalmente habitó los reinos celestiales. En Ezequiel 28, 12, 17, la descripción es aún más específica. «Hijo de hombre, eleva una lamentación por el rey de Tiro, y dile: así dice el Señor Dios, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura. Estabas en Edén, el huerto de Dios, estabas cubierto de toda piedra preciosa. Eras el querubín protector ungido, y yo te establecí. Estabas en el santo monte de Dios, caminabas entre las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día de tu creación, hasta que se halló en ti iniquidad. Por tanto te arrojaré como cosa profana del monte de Dios. Te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego». Aquí tenemos una descripción de un ser que era el sello de la perfección. Yo estaba en el jardín del Edén. Era un querubín guardián ungido. Él permaneció en el santo monte de Dios. Fue perfecto desde su creación. Fue expulsado por causa de su iniquidad. Esta no es la descripción de un rey humano. Es la descripción de un ser angelical de altísimo rango que cayó en desgracia. En el Nuevo Testamento, esta figura adquiere contornos aún más definidos. Jesús lo llama el padre de la mentira y homicida desde el principio. Juan 8:44. Pablo lo identifica como el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. Y el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. En Apocalipsis 12:7-9, Juan nos da el relato más completo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así que fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el engañador del mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí tenemos la confirmación. El diablo es un ser angelical que se rebeló contra Dios. Fue derrotado en una guerra celestial y arrojado a la tierra junto con otros ángeles rebeldes. De hecho, Jesús no trató al diablo como un símbolo ni una idea abstracta, sino como una persona espiritual real, activa y peligrosa. Alguien con intenciones claras y estrategias sutiles. Alguien que conoce las Escrituras y sabe exactamente cómo distorsionarlas para confundir. Y es este ser, un antiguo querubín guardián, un ángel caído del más alto rango, un adversario cósmico con milenios de experiencia en engañar a la humanidad, quien se atreve a acercarse a Jesús en el desierto. Lucifer, el misterio del nombre. Ahora surge la pregunta que ha intrigado a los teólogos durante siglos. ¿Dice realmente la Biblia que fue Lucifer quien tentó a Jesús? ¿Y por qué este nombre se ha asociado tanto con el diablo en la tradición cristiana? La palabra Lucifer aparece solo una vez en la mayoría de las traducciones de la Biblia, en Isaías 14:12. En la versión King James, leemos: «¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones?» Pero aquí está lo fascinante. El término hebreo original no es Lucifer, es Helel ben Shahar, que literalmente significa el resplandeciente, hijo de la mañana, o lucero de la mañana, hijo del alba. El texto se refiere directamente al rey de Babilonia, empleando un lenguaje poético y simbólico propio de los oráculos proféticos. Pero la grandeza de la descripción, los elementos celestiales, el lenguaje cósmico, todo ello apunta a una realidad que trasciende lo meramente humano.
Así es como los primeros teólogos cristianos interpretaron este pasaje, como una descripción dual que habla simultáneamente de un orgulloso rey terrenal y de un ser celestial caído. El nombre Lucifer entró en la tradición cristiana a través de la Vulgata, la traducción latina de la Biblia realizada por Jerónimo en el siglo IV. Cuando tradujo Hillel ben Shahar, eligió la palabra latina Lucifer, que significa portador de luz. Irónicamente, Lucifer es un nombre hermoso y positivo. En latín, se usaba para referirse al planeta Venus cuando aparecía como la estrella de la mañana. No tenía ninguna connotación negativa. Pero con el paso de los siglos, gracias a la influencia de la tradición patrística y la literatura cristiana, Lucifer se convirtió en sinónimo del ángel caído. El nombre llegó a representar a quien una vez fue un portador de luz en los cielos, pero que se corrompió por el orgullo y se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Esta interpretación se vio reforzada por textos como Lucas 10:18, donde Jesús dice: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». La imagen de un ser luminoso cayendo del cielo conectaba perfectamente con la figura de Lucifer en Isaías 14. Sin embargo, es importante señalar que el Nuevo Testamento nunca usa el nombre Lucifer para referirse directamente al diablo ni al tentador en el desierto. Mateo simplemente dice que el tentador se acercó a Jesús. Lucas lo llama el diablo. Juan usa el maligno. Así que técnicamente, la Biblia no afirma directamente que Lucifer tentó a Jesús. Pero la tradición cristiana, basada en la interpretación teológica de los textos proféticos, entiende que el tentador del desierto es el mismo ser espiritual descrito simbólicamente en Isaías 14 y Ezequiel 28. Así que, cuando hablamos de Lucifer tentando a Jesús, usamos lenguaje teológico tradicional, no necesariamente una declaración bíblica directa. Nos referimos al ángel caído que una vez fue un portador de luz, pero que se corrompió y ahora es adversario de Dios. Y esta figura, ya sea llamada el diablo, Satanás o tradicionalmente Lucifer, se presenta en las Escrituras como un ser de inmenso poder, inteligencia y astucia. Alguien con un profundo conocimiento de la naturaleza humana y de las Escrituras. Alguien que sabe exactamente cómo usar la verdad distorsionada para engañar. No es casualidad que las tentaciones que le ofrece a Jesús sean precisamente las mismas que él mismo deseaba. Poder, gloria, adoración. Proyecta sus propios deseos corruptos en Jesús y da por sentado que Jesús, en su humanidad, se dejaría seducir por las mismas ambiciones, pero subestimó por completo el carácter del Hijo de Dios. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. No vino para recibir la gloria de los hombres, sino para dar gloria al Padre. No vino para ejercer poder sobre las naciones, sino para entregarse en sacrificio por ellas. La naturaleza angélica del tentador. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿fue el tentador que se enfrentó a Jesús en el desierto realmente un ángel caído? Y, de ser así, ¿qué clase de ángel era originalmente? La respuesta, a la luz del análisis bíblico, apunta firmemente a esta realidad. Y no hablamos de un ángel cualquiera, sino de un ser del más alto rango en la jerarquía celestial. El Nuevo Testamento describe al tentador como un ser con capacidades que trascienden completamente la dimensión humana. Conocimiento profundo de las Escrituras cita con precisión el Salmo 91, 11, 12 durante la segunda tentación. Esto demuestra no solo familiaridad con la palabra de Dios, sino también comprensión de su contenido. Capacidad de transporte sobrenatural lleva a Jesús a la cima del templo, y luego a una montaña muy alta. Esto sugiere poder de manifestación y locomoción espiritual. Autoridad sobre los reinos terrenales le muestra a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria, y afirma: «Todo esto te daré si postrado me adoras». Esto implica un dominio real, aunque limitado, sobre los sistemas mundiales. Acceso a realidades invisibles. Su capacidad de mostrar todos los reinos del mundo sugiere percepción y acceso a dimensiones espirituales que trascienden la experiencia humana normal. Estas características no son propias de un ser humano, por muy poderoso que sea. Apuntan a un ser espiritual con capacidades angelicales. Según la teología bíblica,
Antes de la creación de la humanidad, existía una compleja jerarquía celestial, compuesta por diferentes órdenes de seres angelicales. Pablo menciona tronos, dominios, principados y potestades. Colosenses 1:16. Hay querubines, serafines, arcángeles y ángeles mensajeros. Entre estos seres, algunos ocupaban puestos de extrema exaltación y responsabilidad. Ezequiel 28 describe al rey de Tiro en términos que claramente trascienden la humanidad. Tú eras el querubín ungido protector, yo te establecí. Estabas en el santo monte de Dios. Un querubín guardián ungido no es un ángel común. Los querubines se describen en la Biblia como seres que custodian la santidad de Dios. Aparecen en el jardín del Edén, custodiando el camino al árbol de la vida. Se les representa en el arca de la alianza. Rodean el trono de Dios en visiones proféticas. Ser un querubín guardián ungido sugiere una posición de liderazgo entre estos seres ya exaltados, alguien elegido, consagrado, investido de autoridad especial. Esto explica por qué el tentador se presenta no como un monstruo grotesco, sino como un ser de inteligencia refinada, profundo conocimiento teológico y sofisticadas habilidades argumentativas. No es solo un adversario, sino un adversario de calibre cósmico. Jesús mismo confirmó esta realidad cuando dijo en Lucas 10:18, «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Esto no es una metáfora. Es la descripción de un acontecimiento real en el que un ser celestial fue arrojado de su posición original. Apocalipsis 12 describe este evento en detalle. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Una guerra en el cielo no es un conflicto entre humanos. Es una confrontación entre seres espirituales de inmensurable poder. Y el hecho de que el dragón y sus ángeles fueran derrotados indica que no se trata de un solo rebelde, sino de una rebelión organizada que involucra a múltiples seres angelicales. Esto también explica por qué Jesús se refiere al tentador como el príncipe de este mundo. Juan 12:31, 14:30, 16:11. No se trata solo de un título religioso, sino de una descripción de la autoridad real, aunque limitada y temporal. Pablo confirma esta realidad en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, cuando Jesús fue tentado en el desierto, no se enfrentó a un adversario humano ni a una fuerza abstracta. Se enfrentó a un ser angelical caído de altísimo rango, con milenios de experiencia engañando a la humanidad, un profundo conocimiento de las Escrituras y acceso a poderes que trascienden la dimensión física. Fue, literalmente, un duelo entre el Hijo de Dios y el más poderoso de los ángeles caídos. Y el hecho de que Jesús ganara esta confrontación solo, con la palabra de Dios, demuestra tanto la supremacía absoluta del Hijo como el poder incomparable de la verdad divina. Comenta abajo, si nunca has pensado en la tentación de Jesús desde estos puntos de vista, eso lo cambia todo, ¿verdad? La confrontación definitiva, estrategia contra estrategia. Llegamos al momento más intenso de toda la narrativa. El enfrentamiento final entre Jesús y el ángel caído. Y lo que hace este duelo aún más fascinante es que no fue un choque de poder contra poder, sino de estrategia contra estrategia. La tentación de Jesús en el desierto no fue un episodio aislado de confrontación espiritual. Fue una operación militar espiritual cuidadosamente planificada. Un intento estratégico de sabotaje contra el plan eterno de Dios. El objetivo del tentador era mucho más sofisticado que simplemente hacer pecar a Jesús. Era desviar al Mesías de su propósito. Era corromper su misión antes de que pudiera prosperar. Era frustrar el plan de redención de la humanidad. Y el ángel caído sabía exactamente lo que hacía. Cada una de las 3 tentaciones fue meticulosamente calculada para atacar puntos específicos de la naturaleza humana de Jesús. Primera tentación: el ataque a la dependencia. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A primera vista, parece una simple tentación. Jesús tenía hambre, tenía el poder de crear alimento. ¿Por qué no usarlo?
Pero la astucia de esta tentación es mucho más profunda. El tentador no solo apelaba al hambre física, atacaba el concepto fundamental de la dependencia de Dios. Sugería que Jesús usara su poder divino para satisfacer necesidades personales, independientemente de la voluntad del Padre. Era una invitación a la autosuficiencia espiritual. ¿Por qué esperar a que Dios provea? ¿Por qué depender del Padre? Tú tienes el poder, úsalo. Si Jesús hubiera cedido, habría sentado un precedente peligroso. Usar el poder divino para su conveniencia personal. Habría roto el principio de dependencia absoluta que caracterizaba su humanidad. Pero Jesús respondió con precisión quirúrgica. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citó Deuteronomio 8:3, reafirmando que la verdadera vida proviene de la obediencia a la palabra de Dios, no de satisfacer deseos inmediatos. Segunda tentación, el ataque a la confianza. Si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí la sofisticación de la tentación alcanza otro nivel. El tentador no solo cita las Escrituras, sino que usa el Salmo 91, 11, 12, de forma técnicamente correcta, pero distorsionada por el contexto. Proponía que Jesús probara la fidelidad de Dios, que forzara un milagro para demostrar que realmente era el Hijo de Dios. Era la tentación del espectáculo religioso, de la exhibición pública de poder. Pero tras esta propuesta se escondía algo mucho más sutil, la tentación de la duda disfrazada de fe. Si realmente eres el Hijo de Dios, demuéstralo ahora. Obliga a Dios a actuar, pon a prueba sus promesas. Jesús respondió con otra cita de Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Se negó a forzar la mano de Dios o a convertir la fe en un espectáculo. Tercera tentación, el ataque a la misión. Todo esto te daré si postrado me adoras. Esta es, sin duda, la tentación más audaz y reveladora. Aquí el tentador se quita toda máscara y revela su verdadero objetivo: ser adorado en lugar de Dios. Le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo: poder político, dominio global, autoridad sobre las naciones. Todo esto sin la cruz, sin sufrimiento, sin muerte, un atajo hacia la gloria. Fue la máxima tentación: saltarse el Calvario y seguir gobernando el mundo. Recibir la adoración humana sin pagar el precio de la redención. Pero Jesús puso fin al enfrentamiento con absoluta autoridad. Quítate de delante de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El genio de la estrategia de Jesús. Lo que hace aún más impresionante la victoria de Jesús es que no usó su poder divino para vencer al tentador. Venció como hombre, usando las mismas armas que tenemos a nuestra disposición. Jesús triunfó con la palabra de Dios. 3 citas de Deuteronomio. 3 verdades fundamentales sobre la naturaleza de la verdadera fe. 3 declaraciones que destrozaron por completo la estrategia del ángel caído. Pero había una inteligencia profunda en cada respuesta. No entró en debate Jesús, no intentó discutir con el tentador. No filosofó sobre las propuestas, simplemente afirmó la verdad y punto. Citó las Escrituras en el contexto correcto. Mientras el tentador utilizó la Biblia de manera distorsionada, Jesús la citó perfectamente, dentro del contexto adecuado. Reafirmó los principios fundamentales. Cada respuesta reforzó un aspecto esencial de la fe: la dependencia de Dios, la confianza no probada, la adoración exclusiva. Lo que Jesús demostró es que la victoria espiritual no depende de emociones, experiencias místicas ni demostraciones de poder. Depende de una mente fija en la verdad de Dios. Lo que el ángel caído no esperaba era encontrar en Jesús una humanidad completamente sumisa a la voluntad divina. Estaba acostumbrado a tratar con seres humanos corrompidos por el pecado, vulnerables a sus antiguas estrategias. Desde Adán y Eva, había perfeccionado sus técnicas de seducción. Conocía cada punto débil de la naturaleza humana. Sabía exactamente cómo despertar el orgullo, la codicia y la búsqueda de poder y reconocimiento. Pero Jesús era diferente. Era 100% humano, pero también 100% divino. Su humanidad no fue corrompida por el pecado original. Su mente no fue oscurecida por la rebelión. Su corazón no estaba dividido entre Dios y el mundo.
El tentador se encontró, por primera vez en la historia, con un ser humano incorrupto, alguien que preferiría morir antes que pecar, alguien que preferiría la cruz a la gloria fácil. Y eso lo cambió todo, porque Jesús no ganó solo para sí mismo, ganó como nuestro representante, como el segundo Adán, como la cabeza de una nueva humanidad. La reacción del tentador. El texto bíblico es muy revelador de lo que ocurrió después de la derrota. Entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Nótese que el tentador no se fue voluntariamente, fue obligado a irse. La autoridad espiritual de Jesús, demostrada mediante su perfecta obediencia, creó una atmósfera espiritual en la que el ángel caído ya no podía actuar. Pero Lucas 4:13 añade un detalle escalofriante. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Esto significa que la confrontación en el desierto no fue el final de la guerra espiritual. Fue solo la primera batalla de un conflicto que duraría todo el ministerio de Jesús. El tentador regresaría. Regresaría a través de Pedro, quien intentó disuadir a Jesús de ir a la cruz. Regresaría a través de la multitud que quería hacer rey a Jesús por la fuerza. Regresaría a través de los líderes religiosos que intentaron atraparlo con preguntas capciosas. Y finalmente, regresaría a Getsemaní, donde Jesús sudaría gotas de sangre luchando contra la tentación de huir del Calvario. El ministerio de los ángeles. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Tras 40 días de ayuno e intensa confrontación espiritual, Jesús se encontraba en su límite físico. Pero en el preciso momento de la victoria, el Padre envió a sus ángeles para cuidar de su Hijo. Estos ángeles no eran seres espirituales cualquiera. Probablemente eran ángeles de altísimo rango, enviados directamente desde el trono de Dios. Vinieron para restaurar físicamente a Jesús, fortalecerlo espiritualmente y honrarlo por la victoria que había alcanzado. Imaginen la escena: el ángel caído, que una vez fue un querubín guardián, acababa de ser derrotado por un hombre que citaba las Escrituras. Y ahora, ángeles leales a Dios vinieron a servir a ese mismo hombre. Fue una clara demostración de que Jesús no era un profeta o maestro religioso cualquiera. Era el Hijo de Dios, reconocido y honrado por toda la jerarquía celestial. El plan secreto de Dios. Pero esto es lo que te dejará atónito. El enfrentamiento en el desierto no fue solo una tentación que Jesús tuvo que afrontar. Fue una trampa que Dios le tendió al ángel caído. Piénsalo. Dios sabía que el tentador no resistiría la oportunidad de corromper a Jesús desde el principio de su ministerio. Sabía que aparecería en su momento de mayor vulnerabilidad física. Al guiar a Jesús al desierto, el Espíritu Santo en realidad estaba atrayendo al enemigo a una emboscada espiritual. Era como si Dios dijera: ven, muestra tus cartas, revela tus estrategias, demuestra tu impotencia ante la obediencia perfecta. El tentador cayó en la trampa. Demostró sus 3 estrategias fundamentales, atacando la dependencia de Dios, promoviendo la duda disfrazada de fe, ofrecer atajos a la gloria, y Jesús destruyó sistemáticamente a cada uno de ellos, estableciendo el modelo de victoria que estaría disponible para todos sus seguidores. La tipología perfecta. El enfrentamiento en el desierto también cumplió una tipología perfecta del Antiguo Testamento. Adán fue probado en un jardín perfecto, con todas las necesidades cubiertas, y fracasó. Jesús fue tentado en el desierto hostil, con hambre y sed, y venció. Israel fue probado en el desierto durante 40 años. Murmuró constantemente y se rebeló. Jesús fue probado en el desierto durante 40 días. Permaneció fiel y obediente. David se enfrentó a Goliat con piedras y una honda. Jesús enfrentó al ángel caído con la palabra de Dios. Jesús estaba reescribiendo la historia de la humanidad. Estaba demostrando que era posible vivir en perfecta obediencia a Dios, incluso frente a las tentaciones más sofisticadas. El impacto cósmico. Pero el impacto de esta confrontación trascendió con creces el planeta Tierra. Todo el universo observaba. Ángeles, principados, potestades. Todos observaban para ver si el Hijo de Dios realmente viviría como hombre sin pecar. Pablo lo confirma en 1 Corintios 4:9.
porque considero que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a condenados a muerte, pues llegamos a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Si incluso los apóstoles fueron un espectáculo para los ángeles, imagínense a Jesús. Su victoria en el desierto conmocionó a todo el mundo espiritual. Los ángeles fieles se regocijaron, los demonios temblaron, y el ángel caído se dio cuenta de que había subestimado gravemente el poder de la obediencia humana al alinearse con la voluntad divina. El mensaje para nosotros. Y ahora, este es el poderoso mensaje para nosotros. Jesús no venció al tentador con un poder que no tenemos. Lo venció con la palabra de Dios, que está disponible para cada uno de nosotros. No usó su divinidad para escapar de la tentación. Enfrentó cada embate como un hombre, usando las mismas armas espirituales que tenemos a nuestra disposición. Esto significa que toda tentación puede ser superada. Si Jesús venció las tentaciones más sofisticadas del ángel caído, nosotros podemos vencer cualquier tentación que enfrentemos. La palabra de Dios es nuestra arma suprema. No necesitamos rituales complicados ni fórmulas mágicas. Necesitamos conocer, memorizar y proclamar la verdad de Dios. La obediencia es más poderosa que cualquier fuerza espiritual. Lo que derrotó al ángel caído no fue el poder sobrenatural, sino la simple y absoluta obediencia. Dios siempre provee una salida tras la victoria. Los ángeles vinieron a servir a Jesús. Dios nunca nos abandona en nuestros momentos de mayor necesidad. La pregunta que lo cambia todo, y ahora te hago la pregunta que puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Si Jesús, siendo Dios, escogió enfrentar al tentador con la palabra de Dios, ¿cuánto más necesitamos nosotros estar fundamentados en las Escrituras? Si el ángel caído podía citar la Biblia, aunque distorsionada, ¿cuánto más necesitamos conocer la verdad para discernir el engaño? Si Jesús ganó con 3 citas de Deuteronomio, ¿cuántos pasajes bíblicos tienes memorizados para tus batallas espirituales? El legado eterno. La victoria de Jesús en el desierto no fue solo un episodio histórico, fue el momento que determinó el destino eterno de la humanidad. Si Jesús hubiera fracasado en esa confrontación, todo el plan de redención se habría visto frustrado. Pero Él ganó, y su victoria se convirtió en nuestra victoria, su obediencia en nuestra justicia, su perseverancia en nuestra fuerza. Hoy, cuando enfrentes la tentación, recuerda, Jesús ya venció al tentador. La batalla decisiva ya está ganada. El ángel caído ya no tiene autoridad sobre los que están en Cristo. La llamada final. Si este video te ha impactado, si estas revelaciones han cambiado tu perspectiva sobre la tentación de Jesús, quiero que hagas 3 cosas. Suscribir en este canal y activa la campanita para recibir contenido más profundo sobre la palabra de Dios. Compartir este video con al menos 3 personas. Este mensaje necesita llegar a más gente. Comentario: cuéntanos a continuación qué revelación te impactó más. Tu participación es crucial para la comunidad. Y si quieres profundizar aún más en los misterios de la Biblia, te he preparado un bonus especial. Haz clic en el primer enlace de la descripción y accede a un estudio completo sobre los nombres secretos de Dios revelados en la Biblia. Oración final. Antes de terminar, digamos una oración juntos. Padre, gracias porque Jesús venció por nosotros en el desierto. Gracias por su perfecta obediencia, que se convirtió en nuestra justicia. Ayúdanos a usar la palabra de Dios como arma contra toda tentación. Que vivamos en victoria, sabiendo que el tentador ya ha sido derrotado. En el nombre de Jesús. Amén. Si has llegado hasta aquí, comenta: Jesús venció por mí. Así sé que viste hasta el final y fuiste impactado por esta revelación. Y no olvides, suscríbete, activa la campanita y comparte con tus amigos. Tu participación es esencial para que este poderoso mensaje llegue a más personas. En el próximo video, revelaremos el secreto que Jesús susurró a sus discípulos y que puede cambiar tu vida.